Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. Qué bueno que me acompañan, como cada noche, para analizar temas noticiosos de interés nacional e internacional. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando en el mundo? Vamos juntos a dar un vistazo de lo que está ocurriendo. Miren, este tema del Colegio Médico Dominicano a uno le cuadra la cabeza. Yo creo que es un irrespeto de los médicos. Yo respeto a los médicos, pero un respeto de los médicos afiliados al colegio de dejar los servicios porque están afiliados a una ARS. O sea, no tomar los seguros. Ustedes dirán, bueno, eso es una potestad que tienen ellos. Sí, es verdad, es verdad. El tema está en que mucha gente, ellos dicen que 2 millones de personas han sido afectadas por el boicot que ellos le tienen a las ARS. Van 4 de las ARS que le han boicoteado. Hay un sentido de poder, de reto de este presidente del Colegio Médico Dominicano frente a la sociedad, frente a las autoridades, frente a todo el mundo. ¿Usted sabe el drama que es cuando una señora llega a las 7 de la mañana, una señora humilde, pobre, y llega a la consulta del médico que tiene una cita que la logró conseguir hace 3 semanas, y llega y le dice la secretaria, pero nosotros no cogemos ese seguro? Y la señora dice, ¿pero y qué hago? Bueno, pague la consulta, 5,000 pesos, fácilmente, así como si nada. Y después, si usted quiere, yo le doy un recibo y usted se lo pide a su ARS, pero ¿de dónde saco yo los 5,000 pesos en efectivo para pagar la consulta? A ellos no les importa eso. La persona puede irse por ahí con sus dolencias, porque la indolencia de los médicos le permite realmente no darse por enterado, no les importa. Y ahí vemos que los cirujanos dicen que no están haciendo operaciones, que no están haciendo intervenciones, salvo que sean casos de emergencia, si la persona presenta un seguro, porque ellos tampoco están tomando los seguros. Miren, la ley que rige las ARS y las AFP es una ley del 2001. Ciertamente ha sido ya enmendada en varias ocasiones y es verdad que pudiera requerir modificaciones, ampliaciones, adecuaciones a la situación socioeconómica del país. Siempre será importante, siempre en beneficio de los asegurados y de las mayorías. Los médicos alegan que reciben muy poco por la cápita que paga la compañía de seguro, la ARS, porque eso no les satisface, que si le pagan 500 pesos, que si le pagan 600 pesos solamente por consulta, cuando ellos cobran más. Ellos, la mayoría de los médicos, lo que hacen es que te ponen un pago adicional. Bueno, el seguro le cubre tanto, la consulta son 4,000 pesos, el seguro le cubre 2,000. Usted tiene que pagarme 2,000 para la consulta. Eso es muy frecuente. Pero lo que pasa es que definitivamente las personas que nos enfermamos, gracias a Dios, yo soy sano, me decía un amigo mío, no te enfermes con las críticas que tú le haces a los médicos, porque si caíste en manos de un médico, va a tener problemas. Que va, yo no le temo a eso. Pero la verdad es que una persona que se enferma, antes éramos pacientes, enfermos o pacientes, ahora somos clientes. Así nos llaman de una forma despectiva. Somos clientes que fuimos a un colmado a comprar una Marta Morena y media libra de arroz. A eso hemos llegado los pacientes y los enfermos en este país. Entonces el Colegio Médico Dominicano con este presidente que está ensoberbecido, que está iracundo, que está irascible, que no hay quien le hable y que tiene toda la verdad y todo en la mano, está decidido a paralizar los servicios de las consultas. Por eso mismos médicos van a los consultorios privados y dan consultas, y el que le paga, ellos los atienden. El que no le paga con un seguro, entonces no los atienden. La verdad es que el gobierno en esta situación tiene que tomar cartas en el asunto. Ya de hecho lo ha hecho el superintendente de Salud y Riesgos Laborales de la CISARRIL, el doctor Jesús Félix Iglesias, quien ha convocado, por lo menos, me contaba Jesús Félix, por lo menos a 4 diálogos a la gente de la ARS, del Colegio Médico Dominicano, de las
organizaciones especializadas dentro del sistema médico, a todos los sectores, para que se vieran la cara, discutieran cuál es la situación, cuál es el tema, y vamos a buscar vías de avenencia, acuerdos consensuados que puedan permitir una reformulación de la ley en favor de los médicos que están reclamando mayores ingresos, pero también de los pacientes que están reclamando salud y que para eso pagan un seguro. El sistema de seguro médico en República Dominicana y de pensiones obedece a que se haya privatizado la incapacidad que tiene el Estado y el gobierno de asumir por completo todo lo que es el pago y los gastos de los servicios de pensiones y de hospitalización o de servicios de salud. En el tema de salud, el gobierno ha avanzado mucho con lo de SENASA y se han ido afiliando más y más personas, pero también no es menos cierto que hay una franja muy grande que el gobierno no puede cubrir. No puede, no tiene recursos económicos para cubrirlo. Y de ahí surgen las administradoras de los fondos de pensiones y de ahí surgen las administradoras de los riesgos de salud, las ARS. Los médicos no están obligados a afiliarse. Bien, eso es verdad. Entonces, si nadie se afilia, la desafilian a todos, entonces las aseguradoras terminarán o pagando lo que le cobran los médicos, reembolsándole a los pacientes o cerrando sus servicios y que cada uno vaya y se la busque como pueda a los centros de salud. El gobierno no tiene capacidad tampoco en los centros públicos para poder atender a los enfermos que tenemos. Entonces, estamos en un cuello de botella donde es necesario, se hace imprescindible que hayan acuerdos entre las partes, que haya un sistema organizado de prestadoras de salud que puedan aliviar los quebrantos y las dolencias de la gente y además de eso aliviar lo que significa esto en gastos para el Estado, que a final de cuentas es el dinero que nosotros pagamos en impuestos. Pero la forma como lo está manejando esta directiva del Colegio Médico Dominicano, que está ganándose sus 15 minutos de popularidad, yo voy a ver cuando la gente se le invierta y comienza a exigirle a ellos y a los médicos la prestación de salud, ¿qué va a pasar? Ahora miren, todos los grupos médicos tienen en paralelo, al lado, servicios de imágenes, de estudios, y todos los médicos le mandan, a usted le duele una uña y le mandan a hacer un estudio, a ver por qué le duele la uña. Y ese estudio le hacen 20,000 estudios y 20,000 cosas que cuestan un chorro de cuartos. Mucho dinero. Que a usted le duele la cabeza, no simplemente chequean si el dolor de cabeza es por los lentes que está usando porque se dio un golpe o porque tiene una gripe. No, le mandan a hacer 17 estudios. Lo terminan a usted explotando día por día de un sitio a otro sitio, que contrastes, que la que sé yo, que tomografías, que de todas las cosas. Y después al final le dicen, es una gripecita lo que usted tiene. A eso estamos llegando. De ahí que están sacando el gran flujo de dinero. Laboratorios. Váyase y hágase 17 análisis, señor, pero yo lo que le estoy diciendo, lo que yo me siento, es que, qué sé yo, me siento mal del estómago. Váyase a hacer 24 análisis y le investigan hasta el primer biberón de leche que usted se bebió. Y al final de cuentas dicen, sí, tiene el azúcar un poco alta. Y te mandan y te refieren a laboratorios muchas veces específicos. Vayan a tal sitio, vayan a Amadita, vaya a Referencia, vayan de Patria Arriba, vaya a qué sé yo qué cosa. Porque hay negocios y contubernios en todo esto. Entonces el sistema de salud de República Dominicana se ha convertido en un gran negocio. Y por eso los enfermos pasamos a ser clientes, no ya pacientes, que es el término que yo conozco desde que yo era muchacho, y hace rato que yo era muchacho. Pero es una situación compleja, es una situación que realmente tiene que ser tomada en cuenta por las autoridades y hay que ponerle un punto a esto, que está tomando unos ribetes, que comenzó con el desorden que hacía Pedro Botello, con las marchas en la Cámara de Diputados, un legislador que terminaron apedreando, vaya usted a ver, las oficinas del Congreso, entre ellos a la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, le rompieron las vitrinas con un ladrillo.
Y nadie dijo nada y se quedó así. Porque eso fue una gracia de Pedro Botello. Y en ese mismo orden estamos viendo que va la gente del Colegio Médico Dominicano, desafiantes, procurando hacer marchas y cualquier tipo de situación para ver si la policía los enfrenta y hiere a uno y maltrata a otro, para entonces ganar publicidad y ganar titulares en los medios de comunicación. A ese desorden estamos llegando. Y vuelvo y digo, yo creo que la ley de seguridad social, la ley de las pensiones, siempre será motivo de reforzamiento, de enmiendas, en favor siempre del usuario. Que si deben ganar más o deben ganar menos las prestadoras, que si deben ganar o deben ganar menos los médicos y los receptores, eso se discute en la ley. Los que no pueden mermar en los servicios que reciben son los usuarios. Eso es lo que no debe pasar y es lo que está pasando. Qué penoso esto que está ocurriendo, que es exactamente lo mismo que está pasando, señores, con el tema de educación. Fíjense qué dos renglones más importantes y trascendentes, el tema de educación. Ahora hay una discusión sobre el tema de la normativa que deben tener los programas docentes de excelencia. O sea, para usted ser educador, para usted tener un título de profesor, para usted pasar a una aula a enseñar, y yo se lo digo porque yo fui maestro muchos años, o sea, fui profesor de universidades en República Dominicana, de varias universidades, incluso abrí escuela de periodismo en República Dominicana en una de las principales universidades del país. Y yo sé lo que es ser profesor. Ser profesor es dedicar tiempo, y lo dejé precisamente porque cuando yo era director de última hora, no tenía el tiempo suficiente para yo preparar mis materias y presentarme ante mis alumnos. Llegó un tiempo donde se me hacía menos posible el tiempo para hacerlo. Y entonces simplemente cedí el paso a otros que fueran educadores. Ser profesor es un mérito. Educar, enseñar es un mérito. Lo que se está tratando con la normativa existente desde 2015 es que haya una excelencia. El que se gradúa, el que pasa a las aulas a enseñar, tiene que ser una persona dotada de unas capacidades por encima del estudiantado a quien le va a enseñar, con una vocación de servicio, con una vocación de enseñanza. Esa normativa es cada vez más rígida y por eso ustedes ven que en las pruebas que se le hicieron a los profesores en los exámenes, más de un 60% no pasó las pruebas. No pudieron pasar las pruebas. Entonces, ¿cómo usted va a enseñar si usted no sabe? Usted no tiene la capacidad siquiera de pasar un examen. Un examen básico sobre lo que tiene que saber y conocer para ser educador. Entonces, lo que han tratado ahora es de bajar esa calidad, de bajar esas restricciones, esas calificaciones que necesita un educador. En las universidades, bajarlo, para que mucho más gente pueda graduarse de maestro y puedan ir a las aulas. Si nos estamos quejando de las deficiencias que hay en las aulas, supongan ustedes si siguen bajando la calidad de los educadores. En eso están algunas universidades. En eso están algunos grupos, incluyendo desde el propio Ministerio de Educación. Una cosa increíble. Entonces, ¿qué pasó? El viernes de la semana pasada se iba a conocer el tema de la reforma de la normativa de programas docentes de excelencia. Se iba a conocer para bajar esas calidades. Como un periódico, Diario Libre por demás, obtuvo una información previa de que eso se iba a plantear en la reunión del Consejo de Educación Superior de Educación del viernes pasado, se armó un escándalo de cómo es posible y abortaron presentar ese tema. Pero ¿qué hace? Oigan qué perla la que hace entonces la Comisión y el MESIT. El MESIT es el Ministerio de Educación Superior. Eran 15 miembros lo de la comisión que tenían para presentar la resolución de manejar el tema de la educación de la excelencia académica. De 15, sacaron 8.
dejaron fuera 8 que son de los que se oponían a bajar esa calidad de los educadores. Y dejaron una comisión compuesta por 7 solamente y piensan presentarlo nueva vez este miércoles en una reunión convocada por el Consejo Superior de Educación, porque están empeñados en hacerlo y eso no es posible, señores. Bajo ninguna circunstancia puede variarse, bajarse, reducir la calidad de la excelencia que debe tener la formación de los educadores. Estamos haciendo un flaco servicio a la educación nacional. Y por eso seguimos en los últimos lugares, cuando se ven los peldaños de los organismos internacionales que evalúan la calidad de la educación en República Dominicana, seguimos estando en los últimos lugares. En los últimos lugares, ustedes vieron lo que pasó con lo de la prueba PISA hace un mes y pico, 2 meses y pico, que salió la información de que los niños de 6 años, de tercer nivel, prácticamente, más de la mitad de ellos no tenían nada de lectura comprensiva. Leían por leer y no sabían lo que estaban leyendo ni asimilaban nada. Si usted a esa edad no tiene lectura comprensiva, ¿qué diantres puede aprender? Embotellarse cosas para un examen y pasar de grado. Pero ¿qué grado de enseñanza, de educación escolar va a tener? Ninguno, 0. Y eso pasa por debajo de la puerta. Son organismos internacionales que tienen que estrujárnoslos en la cara. Y eso es penoso. Y así, con esas deficiencias que tenemos los estudiantes de matemáticas, es un desastre. Bueno, pues los educadores no pasan las pruebas, para comenzar por ahí. Entonces, o son redondos o son cuadrados, como dice el refranero popular. Miren lo que estaba hablando de los médicos. Miren cómo anda el tema de la educación, basado incluso en acciones donde están presionando las autoridades de educación, que son los primeros en llamar, o que deben estar llamando, a buscar mayores calidades, mayores exigencias para que los educadores puedan educar bien. Pues hacemos lo contrario. ¿A dónde vamos a llegar? Qué pena el curso que lleva este país. A uno le da deseos a veces hasta de llorar, pero se le acaban las lágrimas a uno y no ve ahí tanta indolencia y no ve realmente que haya interés o deseos de avanzar. Penoso. El gobierno ha decidido entregar un bono de 100,000 pesos a las personas que se le ahogaron los carros en el diluvio del 4 de noviembre pasado, aquí en la capital, en el Gran Santo Domingo, y esas personas que no tienen seguro, el gobierno le va a dar un bono de 100,000 pesos. Twingo, si yo no tengo seguro para que me den el bono, mi pobre carro ahogado. No, Twingo, tú eres un descarado, es lo que tú eres. Tú eres un descarado. Yo, pues el mío se ahogó. Bueno, tú viste el mío ahogado. Se ahogó y de mala manera. No hubo forma de rescatarlo. Pero yo tenía un seguro, tengo un seguro, y el seguro está procediendo a resarcir mi pérdida. Pero eso es interesante. Pero también es un aporte que hace el gobierno de los fondos públicos. Pero ¿qué significa este aporte del gobierno? Son millones de pesos que el gobierno va a tener que invertir en esto. Y está bien, ayudan a muchas personas que tienen un carro para ponchar, para hacer las diligencias, un carro de la familia. Y eso viene a ser un alivio. Pero eso no es una responsabilidad, ni es una culpa, ni del gobierno, ni de nadie que ocurriera ese diluvio. Después lo que andan diciendo por ahí de que si el drenaje pluvial funciona o no funciona en la capital, eso es un disparate. No hay ciudad del mundo que aguante lo que cayó en 2 horas el viernes 4 de noviembre. Yo he visto París inundada, Nueva York inundado, a quien se le desprende esa cantidad de agua desde el cielo. No hay alcantarilla ni sistema pluvial que lo resista. Definitivamente no. Miren el metro. El metro se hizo un sistema de desagüe de emergencia, precisamente porque es un soterrado,
para evitar que personas se murieran ahogadas ahí si viniera un ciclón o un diluvio, lo que fuera. Y en el metro cayó agua y entró agua hasta más no poder. Y desahogó inmediatamente, porque hay un desagüe especializado para eso. Desahogó perfectamente bien. Pero la ciudad no tiene la capacidad, ninguna ciudad, para resistir esa cantidad de lluvia. Por demás, una ciudad con mucho sucio, donde nosotros, las personas, somos extremadamente asquerosos, y escúchenme la palabra. Aquí la gente anda y tira los platos en la calle, y tira las servilletas, y no limpia. Antes, cuando yo era muchacho, todos los sábados, cuando no en el curso de la semana, yo veía a mi madre, ahí en la zona colonial donde yo nací y me crié, con una escoba, barriendo la acera y el contén. ¿Para qué? Para que lucieran limpias. Y eso contribuía a evitar la acumulación de hojas, de papel, de polvo, de tierra, y que tapara los hidrantes. Eso ya no se ve. Al contrario, la gente lo que es sucia en este país, pase por cualquier sitio, pase por la noche, alrededor de La Lira, Polígono Central, gente de clase media, media alta y alta, Piantini, Naco, pase por La Lira a las 12, 1 de la mañana, después que ha pasado un fin de semana, la oleada de los muchachos ahí tomando y bebiendo y divirtiéndose, oyendo música, porque usted ve cuánta asquerosidad. Y hay zafacones, pero nadie va, dejan las botellas en los sitios, dejan los vasos en los sitios, los fondos en lo que compran el picapollo y la cosa para picar y para comer, los hamburgues, lo dejan todo, porque no tenemos educación cívica. Entonces, yo creo que sí, que es interesante este aporte que hace el gobierno, pero también lo que nosotros debemos aprender es a educarnos un poquito, tener un poquito de educación cívica. Educación no es solamente decir permiso, buenos días o buenas tardes y gracias, sino también saber comportarnos a la altura de nosotros ser parte de la solución, no parte del problema. Pero así somos, como decía Cornelia Margarita, somos así somos. Mientras tanto, migración está en una batida tremenda. Haitianos en cantidad están llevándose en la ciudad desde el lunes temprano a primera hora de la mañana, tempranito. Andaban las guaguas estas que tienen estos camiones con sellados y con una reja detrás como si fueran cárceles, recogiendo haitianos. Porque el presidente de la República dijo, y uno apoya las medidas en este sentido, de que no pueden venir ni Naciones Unidas, ni Estados Unidos, ni nadie a trazarnos pautas a nosotros de cómo manejar el tema migratorio que nosotros tenemos aquí. El problema lo tenemos en República Dominicana, no en una oficina de aire acondicionado en Nueva York o en Bruselas. Donde usted dice, los dominicanos que no repatrien a nadie, tenemos 1 millón de personas aquí. Que te voy a decir una cosa, la mayoría de ellos son exiliados económicos y le hemos dado la mano y les damos la mano. Claro que sí, el problema está en que esa migración masiva, cada vez más abundante, cada vez más grande, lo que hace es que va mermando las posibilidades que tenemos los dominicanos de acceso a servicios públicos, porque hay que darle servicios públicos de una forma humanitaria. Consumen alimentos, consumen después todo lo que son los servicios agua potable, viviendas, el uso de calles, energía eléctrica, que es una reducción de lo que necesitan y requieren los dominicanos. Entonces, no es un tema, ¿te acordaste tú de decirme cuánto van? Gracias, muy amable. Se acordó. Gracias, chica, por recordarle a él que tiene que hacer su trabajo ahí. El tema es que nosotros hemos sido sumamente solidarios con nuestros compatriotas haitianos. Sin embargo, hay un momento en que ya no podemos más, porque no podemos más, sencillamente, señores. Y ahí las redadas tienen que hacerse de una forma, claro, bajo todos los niveles de respeto, sin atropellos, sin degradar su situación ya de por sí de inmigrantes ilegales, de estas personas que están aquí en República Dominicana tratando de huir, de escapar
de los rigores de una dictadura, de un Estado fallido, de una situación económico-social grave, gravísima, en el país más pobre de América Latina. ¿Qué podemos hacer? El gobierno tiene que cumplir su deber y tratar de controlar esa migración ilegal, sacando del país a los haitianos indocumentados que no puedan demostrar que tienen un permiso para estar en República Dominicana, una tarjeta de residencia o por lo menos una identificación. Es penoso, pero es la realidad. Son los rigores de los días que estamos viviendo. Permítame la pausa. El gobierno dará un bono de hasta 100,000 pesos a propietarios de vehículos que fueron afectados por las torrenciales lluvias del pasado viernes 4 de este mes y que no cuentan con un seguro full ni seguro de ley. Los requisitos que deben presentar los dueños de vehículos están la cédula de identidad, datos del vehículo, seguro, llenar formulario con datos de los reclamantes, datos del siniestro y copia del marbete vigente a la fecha del 4 de noviembre. Pese a entrar en vigencia una resolución del Colegio Médico Dominicano que ordena a los médicos abstenerse de brindar consultas y procedimientos electivos a unas cuantas ARS, el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, ASONACLIP, Rafael Mena, dijo que las clínicas continúan atendiendo a los pacientes afiliados a las aseguradoras de riesgos de salud. El Fideicomiso Propedernales, con el apoyo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, convocó de manera formal a todas las personas jurídicas nacionales o extranjeras a participar en el proceso competitivo para la selección de un socio estratégico a los fines de capitalizar y desarrollar en sociedad el destino turístico Cabo Rojo Pedernales, informó el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freud. Damián, con sus 2.77 kilogramos y 52 centímetros, nacido en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia en Santo Domingo, se convirtió en el habitante número 8,000 millones, el bebé que ha marcado un hito en el crecimiento demográfico. Ha nacido en Santo Domingo en medio de una gran expectación, ya que el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha aprovechado el acontecimiento para impulsar la campaña 8,000 millones más fuertes, que busca 0 muertes maternas, 0 morbilidad, 0 enfermedades y salud. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Aunque van ya desde febrero a noviembre, 0 mata 0, 8 meses y pico de guerra, de la invasión grosera de Rusia frente a Ucrania, con cientos de destrozos, muertos, una situación en Europa patas arriba a propósito de esta grosera invasión. No cede la posibilidad de que se vislumbre un acuerdo que ponga fin a esta situación tan crítica. El grupo de los 20 o G20, reunidos en Bali, está analizando la situación de la economía, la situación de la geopolítica, la situación de los estados
miembros, pero también de los continentes. Lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Asia, lo que está pasando en India, lo que está pasando en América, viendo de conjunto problemas similares como es la situación del clima, pero también los estragos de la guerra. Los estragos de la guerra están siendo analizados y la mayoría de los miembros del G20 emitieron una declaración de censura a Rusia, que es parte del G20, pero cuyo presidente, Vladimir Putin, no asistió a esta reunión, sino que envió a su ministro de Relaciones Exteriores. Emitieron una declaración de censura a la agresividad y a la agresión rusa frente a Ucrania. En ese mismo contexto, Rusia arreció una serie de bombardeos sobre Kiev, la capital de Ucrania, y otras ciudades de importancia, en un intento de ablandar la resistencia del pueblo ucraniano y del presidente Zelensky para repeler la agresión rusa. Estos y otros elementos conforman lo que está pasando allí en Ucrania, de cómo Europa y Occidente está viendo cada vez más, con más temores, los rigores de esta guerra. Las plataformas internacionales de comunicación como VOA, la voz de los Estados Unidos de América, Deutsche Welle de Alemania y RT de Rusia inclusive, como no, Al Jazeera de Qatar, las principales plataformas mantienen un estado de comunicación y de información sobre lo que está pasando allí. Vamos a hacer un colapso, un recuento de lo que está pasando con la guerra a continuación. ¿Asistirá o no asistirá? Finalmente, el presidente de Rusia decidió no acudir en persona a la cumbre del G20. Un revés para el presidente de Indonesia, Joko Widodo, que incluso viajó a Moscú para invitar personalmente a Putin. Sin embargo, muchos miembros del G20 estarán aliviados por no tener que verse cara a cara con Putin. Algunos han cuestionado la membresía de Rusia a raíz de la invasión de Ucrania. Una invasión que ha generado una profunda división geopolítica. Ello significa que aunque Putin no esté esta semana en la isla indonesia de Bali, su guerra empañará los encuentros. El impacto del conflicto ya es global, por la crisis alimentaria y las subidas de precios de los cereales por la guerra. En verano se llegó a un acuerdo con Rusia, un acuerdo para permitir las exportaciones de grano desde Ucrania. Pero a finales de octubre, Putin lo suspendió. Aunque la cooperación se reanudó unos días más tarde, el presidente ruso podría negarse a prorrogar el acuerdo cuando expire esta semana. La crisis energética también golpea con fuerza al mundo. La mayoría de miembros del G20 de la UE hacen lo posible por reducir su dependencia del gas y el petróleo rusos, dejando a muchos al margen. Otros miembros del G20, entre ellos India, se han beneficiado de la energía barata rusa. Las consecuencias de todo ello han sido la subida de precios y la inflación. Los miembros del G20 siguen divididos sobre la guerra de Rusia. Pero mientras continúe, sus líderes tendrán que lidiar con sus efectos globales. Casi 9 meses después de que Rusia invadió Ucrania, el Ministerio de Defensa ruso anunció el jueves que sus tropas comenzaron una retirada de la estratégica ciudad portuaria de Jersón. Unidades de las tropas rusas están realizando maniobras con el fin de preparar posiciones en la orilla izquierda del río Dnieper, en estricta conformidad con el plan aprobado. En medio de la retirada se han captado imágenes de la destrucción en la región y videos de soldados ucranianos removiendo y reemplazando banderas rusas por ucranianas. Comandantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania señalaron que sus avances desde el 1 de octubre, que los llevó a retomar 41 localidades, incluyendo 12 solo el miércoles, impulsaron la forzada retirada rusa. Las fuerzas de defensa de Ucrania destruyeron rutas logísticas y el sistema de apoyo del enemigo, dejando inoperante su sistema de gestión de tropas, razón por la cual no tuvo más remedio que huir. Pero, por el momento, no podemos negar ni confirmar la información sobre la supuesta retirada de las tropas rusas de Jersón.
El liderazgo militar ucraniano dice que continuará su operación ofensiva. La recuperación de la región será difícil, advierte el analista de seguridad Ed Arnold. Jersón probablemente estará llena de explosivos improvisados. Las fuerzas ucranianas tardarán mucho tiempo en despejar las rutas hacia la ciudad. Pienso que lo que los rusos están tratando probablemente de hacer con eso es asegurarse de que las fuerzas ucranianas se mantengan ocupadas despejando la ciudad de Jersón y no sigan avanzando. Volodymyr Zelensky visitó la ciudad liberada para transmitir un mensaje de esperanza y de desafío. No ha sido agradable ver esa cantidad de casas destruidas, la cantidad de cafés destruidos. Esto es lo que la Federación Rusa ha hecho a nuestro país. Ha mostrado al mundo entero que es capaz de asesinar, pero todos nosotros, nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Guardia Nacional, nuestros servicios de inteligencia han demostrado que es imposible matar a Ucrania. Las tropas rusas que se retiraron siguen cerca, así que la visita de Zelensky es peligrosa. Pero no es la primera vez que el líder ucraniano ignora el riesgo para levantar el ánimo de la nación. Jersón se ha vestido con los colores nacionales ucranianos. Parte de la población sigue celebrando el momento de la liberación hace pocos días. Acabamos de darnos cuenta de que ya no hay tropas rusas en la ciudad y que algo ha cambiado. La gente sonríe, igualmente sabían algo. Y cuando volvimos, vimos cómo nuestra gente izaba la bandera. Llorábamos, fue tan maravilloso. Y los restos de la ocupación rusa están desapareciendo rápidamente. Es que no quedaban carteles, nada de publicidad. Solamente había propaganda rusa en todos lados, algo repugnante. Nos quisieron controlar como a la gente en Rusia, pero no lo consiguieron. La victoria en Jersón ha dado un importante impulso a las fuerzas ucranianas frente a los invasores, pero con las tropas rusas justo al otro lado del río e instaladas en amplias regiones en el este del país, Zelensky y sus generales saben que la guerra está lejos de terminar. Se aproximan a la ciudad de Jersón. La bandera ucraniana vuelve a ondear en pequeñas localidades cerca de la capital regional. En Snigurivka, a unos 50 kilómetros al norte de Jersón, la gente da la bienvenida a los soldados ucranianos. Pero no todo el mundo comparte la euforia. Sigo sintiendo mucho miedo. Si vas en auto por la región, ves muchos poblados que fueron bombardeados y mucha destrucción. Nuestra escuela está en ruinas, no quedan ventanas. Todos los edificios están destrozados. Por primera vez, desde que Rusia lanzó su ofensiva en febrero, no se escuchan detonaciones en este pueblo cerca del frente. Este hombre, que lleva meses viviendo de la ayuda humanitaria, acaba de enterarse de que la vecina Snigurivka fue liberada. No tienen comida, no tienen nada allí. La gente me contó que no tienen nada que comer y por eso tenemos que llevarles alimentos. Los que han sobrevivido a los bombardeos se preguntan cómo pasarán ahora el invierno. No hay agua corriente desde finales de febrero. Nos están trayendo agua potable a la escuela. Podemos traer agua de un pozo cercano con un tractor, pero no es del todo potable. Aquí ambos bandos continúan combatiendo. Ayer estaba quitando hojas y justo detrás de ese edificio fue terrible. Estuvieron disparando con ametralladoras. Desde hace semanas, las fuerzas ucranianas avanzan hacia Jersón. Reconquistarla significaría una gran pérdida para Rusia. Rusia lanza un centenar de misiles contra Ucrania, según un portavoz de las fuerzas aéreas ucranianas. Ha dañado gravemente la red eléctrica, pero también ha alcanzado edificios residenciales, matando a al menos a una persona en Kiev, según ha confirmado el alcalde Vitaly Klitschko, quien ha añadido que la mitad de la capital está sin electricidad. La situación es crítica a nivel nacional. Numerosas ciudades de todo el país han sido atacadas.
Los bombardeos se producen un día después de la visita del presidente Zelensky a la ciudad liberada de Jersón, la única capital regional que los rusos habían logrado ocupar. En un tuit, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha afirmado que estos bombardeos son la paz que Rusia dice buscar. Dmytro Kuleba ha acusado a Moscú de recurrir al terror para contrarrestar el avance ucraniano. El ruido ensordecedor de las bombas en muchas ciudades ucranianas contrasta con el silencio de la ciudad de Nueva Kakhovka, ocupada por Rusia. Las autoridades impuestas por Moscú dicen que este martes han terminado con lo que denominan la evacuación de la ciudad. Moscú sigue difundiendo que todo va según lo previsto y que sus tropas avanzan en Donetsk, y a lo que es una nueva ocupación, la de Pavlivka, la llaman liberación. En Jersón la historia se cuenta de forma diferente. La retirada de las tropas rusas ha permitido que las familias separadas por la guerra vuelvan a verse. El conflicto no ha terminado, pero para estos ucranianos cada beso y abrazo en la zona liberada sabe a victoria. Este mural en Borodianka lleva días captando la atención de curiosos de todas las edades. La ciudad, situada a unos 55 kilómetros al noroeste de Kiev, sufrió duros ataques aéreos rusos al comienzo de la invasión en febrero. La mayoría de los 13.000 habitantes de Borodianka se vieron obligados a huir. Los soldados rusos ocuparon la ciudad antes de ser liberada por las fuerzas ucranianas en abril. No puedo parar de llorar, es tan duro. Alina explica que es crucial que celebridades como Banksy denuncien lo que está pasando en su país. El artista británico cuenta con fans en todo el mundo. Es muy importante, ya que la gente debe ver lo que está pasando en Ucrania. La gente debe sentir nuestro sufrimiento. No lejos hay otro mural que también parece ser de Banksy. Muestra a un niño volteando a un hombre que se parece a Vladimir Putin. El presidente ruso, un gran aficionado a las artes marciales y posee el cinturón negro de judo. Es la primera obra de Banksy que veo. O espero que sea de él, que sea un Banksy. Y ahora entiendo por qué es un genio. Tiene muchos detalles. Es precioso. Es la verdad. Así es esta guerra. Es un niño pequeño contra un anciano que ha sido derrotado. Ya está derrotado. Así es. Al menos 2 murales más con el característico estilo de Banksy han sido descubiertos en Ucrania, incluyendo este en el arrasado barrio de Irpin en Kiev. El artista saltó a la fama a principios de la década de 1990. Desde entonces han ido apareciendo obras suyas en París o Nueva York y en zonas en conflicto como Gaza y Cisjordania. Algunas de sus obras se han vendido por millones de euros. El viaje de Kharkiv a Vovchansk antes duraba menos de 2 horas, ahora 5. Hay que tomar carreteras secundarias y dar largas vueltas. Todas las carreteras y puentes importantes fueron destruidos. Estamos a solo 4 kilómetros de la frontera rusa. La ciudad fue tomada el primer día de guerra. Los lugareños nos cuentan que los rusos armaron una cámara de tortura en esta fábrica. Casi siempre llevaron allí a hombres jóvenes. Sergei Konovalov dice que durante el toque de queda fue capturado y encerrado allí. Pensé que también me torturarían. Acudí a las 8 como me dijeron, pero solo me hicieron cavar trincheras, transportar cosas y rellenar sacos de arena. Tenía que estar ahí a las 8 y trabajar hasta las 5. Así me esclavizaron. Todo parece destruido, pero los rusos siguen disparando artillería a través de la frontera. A los residentes les espera un duro invierno. Hay frecuentes cortes de electricidad y no hay gas para la calefacción. Llega algo de ayuda humanitaria, pero no a menudo. Es difícil llegar a aquí. En estas condiciones, no todo el mundo se alegra de la retirada rusa. Cuando estaban aquí, aún podíamos llevar una vida más o menos normal. Había trabajo y cada 10 días nos llegaba ayuda humanitaria. También nos daban dinero.
Ahora no tenemos nada. Disculpe. No se venden muchas cosas en el mercado y no hay mucha gente. Muchos se marcharon a Rusia con los soldados en retirada. La zona se considera hace tiempo prorrusa. Ahora los ucranianos retoman el control. Muchos están nerviosos y son suspicaces. Ustedes nos retratarán como colaboracionistas, dice una mujer. No quiere salir en cámara. Cunde la desconfianza. A los soldados que controlan la ciudad les preocupa que la población esté informando a los rusos. Nos hablan de gente que se sienta detrás de uno, que antes daban propinas a los rusos. Ahora vienen a vernos y nos dicen que tal o cual persona fue un colaboracionista. Sergi vino solamente a ayudar a su madre a prepararse para el invierno. Sacó a su mujer y su hija pequeña de la ciudad. Pronto se reunirá con ellas, pero quiere volver. Espera que la ciudad vuelva a la normalidad. Estamos en nuestro territorio. No hemos atacado a nadie. No queremos nada más. Más fuego de artillería. Así son los días en Vovchansk. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. ...151 muertos, señores, en Haití por el cólera, mal contados, porque hay una estadística de nada, es la información que da la Oficina Panamericana de la Salud. Recuerden que el cólera en el 2010, después del terremoto, que dejó 322,000 muertos, el cólera afectó a Haití y provocó miles de muertos, y República Dominicana recibió ese reflujo con 400 muertos por cólera aquí en República Dominicana, con todos los controles que se tomaron. Esa incidencia del cólera mantiene muy nerviosos a las autoridades de salud de República Dominicana. Mientras tanto, el tema de las pandillas y las acciones de violencia en las calles es un tema a atender definitivamente sobre lo que está pasando en Haití. Con este y otros temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. Una mayoría de los países miembros del G20 condenó con firmeza la invasión rusa a Ucrania y destacó sus devastadoras consecuencias humanas y para la economía global, según el borrador de la declaración conjunta cuya aprobación está prevista en la cumbre que se celebra en Bali. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha tachado de irreales e inadecuadas las propuestas presentadas durante la cumbre del G20 por Ucrania para iniciar negociaciones de paz. Las propuestas incluyen garantizar la seguridad en materia nuclear, afianzar el derecho a la alimentación de cada persona en el mundo, además de garantizar la seguridad energética y otras.
Hoy se ha registrado el lanzamiento masivo de misiles contra el territorio de Ucrania, incluida su capital Kiev. Se reportó que los ataques a la infraestructura crítica provocaron cortes de electricidad en una serie de ciudades y regiones. Canales locales de Telegram publican imágenes de misiles así como de una densa humareda que se elevó sobre el lugar de la explosión en Kiev. Supuestamente el ataque fue dirigido contra una infraestructura. Además informó de que se han registrado varias explosiones en la región capitalina. Haití informó que 151 personas han fallecido a causa del brote de cólera y otras 7.051 se encuentran hospitalizadas. El Ministerio de Salud haitiano agregó que el país registra 734 casos confirmados y otros 8.059 sospechosos. Sí, llegamos al final de esta emisión de Hoy el País. Gracias por su compañía en esta noche. Yo soy Rudy González. Los convoco para mañana nueva vez, aquí en Color Visión y por otras plataformas de la televisión nacional, para estar enterado de lo que está pasando y conversar juntos, analizar los temas noticiosos. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.